Bien, existen en la actualidad una serie de predicciones sobre catástrofes que deberá abordar la humanidad durante lo que falta del 2023, durante el 2024 y durante el 2025. Muchas de estas predicciones se basan en un aumento de la irradiación y de la actividad solar. Parece que la actividad atómica del Sol se está incrementando de una manera sustancial y eso, por supuesto, llega a la Tierra, como al resto de planetas del sistema. No sé si realmente esa irradiación nueva y más intensa tenga unos efectos directos sobre la humanidad. Pero lo que sí sé es que en este momento tenemos dos guerras nuevas, la guerra de Ucrania y la guerra de Hamas contra Israel, y son guerras que de todas maneras afectan, querámoslo o no, todo el planeta. Pero entonces la pregunta real es hasta qué punto la gente está preparada o no preparada para asumir contingencias y dificultades cada vez mayores. Y ahí hay un asunto fundamental que se relaciona con nuestra mente, con nuestra capacidad para desarrollar una mente que sea más capaz de asimilar lo distinto, lo disímil, el cambio y la disparidad. Y por supuesto lo que hemos venido tratando en los recientes videos, la complejidad creciente. Resulta que todo está relacionado con la capacidad que tiene la mente para atender a pensamientos diferentes a lo que normalmente llega a su mente. Nosotros sabemos que las imágenes y las visiones organizan el comportamiento, que cada vez que uno forma una visión de sí mismo o del medio ambiente o de los objetivos que se está proponiendo, esa visión organiza el comportamiento. Y sabemos que eso es una ley muy, dijéramoslo así, implacable, muy definitiva. Sin embargo, hay que entender que hay un cierto relativismo en esa conducción de la imagen, y es este hecho. Aristóteles decía tajantemente esto, decía solamente una mente educada puede entender un pensamiento diferente al propio, sin tener la imperiosa necesidad de aceptarlo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en general, cuando nosotros escuchamos un pensamiento ajeno, eso comporta unas ciertas imágenes, una imagen del mundo, de nosotros o de los objetivos que tenga la humanidad o la comunidad donde se expone ese pensamiento. Esa imagen intentaría inmediatamente ejercitarse en el cerebro de una manera automática y hacer que el cerebro conduzca el comportamiento del ser humano en la dirección que señala la imagen. Sin embargo, hay la posibilidad de que el ser humano bajo ciertos estados sea capaz de coger ese pensamiento nuevo, comprenderlo, o sea, entenderlo, y sin embargo estar claro de que no lo acepta, de que no lo sigue, de que no está conforme con la visión que subyace en él y que comporta ese pensamiento. Y esa característica es lo que hace que el hombre crezca en su nivel de conciencia. O mejor dicho, solo es posible si el hombre ha crecido en su nivel de conciencia. Si no ha crecido en él, pues simplemente no puede sustraerse a la influencia de ese pensamiento externo. Y de ahí se desprenden cosas muy importantes, y es que, por ejemplo, yo he conocido aquí en mi ciudad zonas en donde es imposible que la gente entre
a ayudarle a la comunidad. Les permiten entrar para hacer obras específicas. Por ejemplo, le permitimos entrar para hacer una escuela, para remodelar una iglesia, para repavimentar unas calles, para hacer construcciones de vivienda social. En fin, le permitimos ingresar para hacer cosas. Pero si usted va a hablar, va a exponer ideas, eso no se lo permitimos. ¿Eso a qué se debe? Se debe a la gran vulnerabilidad de la mente y del cerebro a las nuevas ideas. Y justamente nosotros estamos viviendo en el mundo actual una serie de, digámoslo así, de núcleos de fanatismo muy calificados y muy cualificados. Nosotros sabemos que hay grandes zonas del planeta, grandes incluso países organizados por lo que pudiéramos llamar un fanatismo absoluto. Y de ahí que muchos líderes, inclusive pues líderes religiosos como el Papa y en fin, insistan mucho en que las ideologías no son una ayuda importante para la convivencia del ser humano. Porque no se trata de que uno sea simplemente capaz de asimilar un pensamiento y admitirlo simplemente porque sí, porque es que muchas veces es contrario a una verdad que uno considera más capital y más verdadera y más importante. Entonces, por ejemplo, dos personas se sientan con el ánimo de comprender sus diferencias. Puede que nunca lleguen a un acuerdo, pero por lo menos son capaces de entender bien el pensamiento del otro, cuál es el origen de ese pensamiento y ver las diferencias con el propio. Y si no pueden llegar a un acuerdo, bien, está bien, no se puede llegar a un acuerdo, puede que de pronto se pueda llegar a una transacción o a una negociación o alguna cosa intermedia, pero la verdad es que por lo menos son capaces de sentarse y escuchar al otro y comprenderlo. Y eso ya de todas maneras es un avance muy grande. Pero por supuesto para hacer eso hay que tener un avance también en la capacidad de la mente para separarse del funcionamiento de su cerebro y darse cuenta de que aunque esté considerando un pensamiento nuevo y una imagen nueva, distinta de la que normalmente está guiando y organizando su comportamiento, él puede detectar y puede poner casi que sobre una balanza las dos posiciones, la propia y la ajena, y puede estar en posición de decidir por cuál de las dos optar. Esa posibilidad ya indica un nivel superior de conciencia, porque el que no sea capaz de hacer eso está condenado. Y de ahí que muchos países y muchas comunidades se vean envueltas en unas, digámoslo así, confrontaciones que no se resuelven sino por la violencia, porque no tienen manera de ser examinadas de otra forma, de una manera racional y humana, sino que se resuelven es por quien tiene más poder. Y ahí está uno de los grandes problemas que todavía tiene la humanidad. No es capaz de resolver sus asuntos y sus diferencias personales porque no tiene suficiente capacidad mental. Su mente no ha sido educada para crecer en la comparación entre distintos enfoques de una situación. De hecho, la ciencia ha avanzado gracias a que se han creado, digámoslo así, criterios de demarcación del pensamiento válido, que le permiten a la gente decir, hombre, comparemos estas dos teorías y apliquémosles los criterios de conocimiento válido a ver cuál nos resulta más aceptable. Por ejemplo, la posición metodológica y epistemológica más importante del siglo XX y la que heredamos nosotros ahora en el siglo XXI es la posición de Sir Karl Popper. Popper fue el desarrollador de una
de un criterio de marcador de la ciencia que se llama la falsación o la posible falsación de las hipótesis y las teorías. ¿Qué significa falsación? Significa que en principio solamente es conocimiento válido para la ciencia aquel que en principio pueda ser sometido a un experimento que pueda decir no es verdad. Por ejemplo, si la conclusión de todos mis estudios es una generalización del tipo todos los cuervos son negros, eso en ese sentido sería falsable, porque siempre es posible encontrar de pronto un cuervo que no sea negro. Desde que se pueda establecer en principio que hay un experimento que puede someter eso a falsación, eso da, digámoslo, el nivel para ser considerado una teoría científica. Si la teoría no tiene consecuencias falsables en principio, o sea que si no se puede concebir un experimento que pueda decir no es verdad lo que usted está afirmando, eso no se considera científico, está fuera del campo de lo que es conocimiento válido en la ciencia. Y si ustedes vieran la dificultad que ha sido para el campo científico aceptar ese criterio de falsación. ¿Por qué? Porque mucha gente no lo quiere aceptar, porque ellos lo que quieren muchas veces es, no, si yo tengo muchos casos a favor y a favor, por ejemplo, casi todos los cuervos que yo conozco, o todos los cuervos que yo conozco hasta ahora son de esta característica, yo no necesito encontrar ni dar la posibilidad siquiera de que haya un experimento que me muestre que de pronto haya uno que no cumpla con esa conclusión. Entonces esas posiciones pseudocientíficas se llaman en epistemología posiciones inexpugnables, o sea, no se dejan tocar por la realidad y por la experimentación. Y si ustedes vieran la dificultad en el terreno científico para aceptar cambios y conclusiones que derrumban una teoría. Por ejemplo, en la actualidad, el último telescopio que hicieron las distintas agencias espaciales, en los cuales participaron 14 países específicamente aportando no solamente tecnología, sino dinero para elaborar la más adelantada tecnología de observación para producir el telescopio llamado James Webb, que fue el segundo director de la NASA. Ese telescopio ha mostrado ahora, tiene unos alcances muy grandes hacia atrás, entonces es capaz de ver que había, digamos, unos 13.500 millones de años atrás. Está muy cerquita de los 13.800 o 13.700 millones de años que se supone, según el Big Bang, que tiene el universo. Entonces, está como orientado a detectar lo que serían las épocas tempranas del Big Bang, que pasó después del Big Bang unos cuantos cientos de millones de años después. Y se ha encontrado que hay datos que van en contra totalmente de lo que esperaría la teoría del Big Bang. Por ejemplo, no se esperaría encontrar unas galaxias ya formadas completamente, porque la formación de galaxias es una cosa muy ulterior al desarrollo de nubes, de átomos, de configuración de nubes, de aglomeración de partículas, de creación de estrellas y poco a poco de aglomeración de la materia en torno a una masa que los reúna y que configure una galaxia gigantesca, una galaxia sola que puede por sí misma puede tener hasta 1.000 millones, hasta 10.000 millones de soles, como la Vía Láctea, por ejemplo. Entonces, el telescopio James Webb encontró varias galaxias
ya formadas a nivel de los unos 500 o 700 años después del Big Bang, cosa que no se esperaba. Y mucha gente todavía no ha aceptado que la teoría del Big Bang, de consiguiente, tiene que ser descartada y tiene que explicarse bien qué es lo que está pasando y cómo empezó el universo y cuándo empezó. Entonces ya, por ejemplo, hoy hay gente que ya ha llegado a la conclusión de que el tiempo del universo es muchísimo más alto, no son los 13.700 millones de años, sino que son 26.700, casi prácticamente el doble de lo que pensábamos antes. Y eso no es fácil que encuentre, digámoslo, mentes en la ciencia que estén abiertas a eso. Son pocos los científicos que abren su mente y dicen, no, claro, esa teoría ya fue falsada, no sobrevivió a las pruebas experimentales últimas a que fue sometida. Entonces la gente tiene resistencias muy grandes, aún al nivel de mentes que supuestamente están entrenadas y educadas. Pero es que no todo científico tiene la capacidad y tiene la mente suficientemente educada para admitir un nuevo pensamiento diferente al propio, sin tenerla, digámoslo otra vez con las palabras de Aristóteles, la imperiosa necesidad de aceptarlo. Entonces, para aplicarla a nuestra vida, básicamente es ¿qué tanto tenemos nosotros preparación personal para las nuevas dificultades de un medio cada vez más complejo? ¿Qué tanto estamos preparados para aceptar los nuevos cambios y los nuevos retos? Y en esa parte es absolutamente imperativo darnos cuenta de que hasta qué punto nosotros somos capaces de admitir un pensamiento ajeno hasta que lo entendamos y lo comprendamos, a pesar de no estar de acuerdo con él. Y ese es digamos, como el ejercicio que hay que hacer. Y hay que hacerlo desde la casa, porque a veces desde la casa hay digamos, posiciones tan inflexibles, porque un padre a veces no deja ni siquiera que los hijos piensen o que expresen, ni mucho menos una posición, es que no la aceptan de entrada. Y si uno es consciente de que uno mismo sostiene una posición así, defensiva, que no quiere oír ni siquiera al otro, porque le parece que eso es amenazante y uno no puede soportarlo porque se siente, digámoslo, obligado a seguir la imagen que transporta ese pensamiento y por lo tanto no se siente libre. Si uno tiene ese nivel de defensividad, uno tiene que estar claro que no está preparado para las contingencias difíciles que nos vienen encima. Como siempre, les deseo la mejor de las suertes.